Bueno, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a este nuevo webinar patrocinado por el INTA y por el proyecto Fontagro, Innovación e Intensificación Sustentable para la Adaptación al Cambio Climático de la Ganadería Familiar. Hoy vamos a estar con el último webinar del año, así que no por ser el último es el menos importante. Y el tema es un tema muy vigente, el que hoy vamos a tratar aquí. Se trata de la estrategia de distribución del agua para vida animal y usos múltiples. Esto muy en el marco del cambio climático y en especial de este año muy particular de sequía que estamos viviendo, por lo menos en la región patagónica de la Argentina. Muy bien, bueno, los disertantes que tenemos hoy son todos jóvenes ingenieros agrónomos que trabajan en la Estación Experimental de Bariloche, Saúl Delucci, en la Agencia de Extensión. Valeria Aramayo y Daniel Castillo son del Grupo de Recursos Naturales, y los tres se han especializado en el manejo de agua y captación y distribución. Así que bueno, dicho todo esto, la charla va a estar siendo grabada, después va a durar más o menos entre 50 minutos y una hora, después vamos a tener alrededor de 20 a 25 minutos de preguntas. Las preguntas al final las pueden poner en el chat. Bueno, esto va a ser grabado y va a ser subido al YouTube de Fontagro y del INTA, con lo cual después quienes no tuvieron la posibilidad lo van a poder ver, o quienes se integren más tarde también lo van a poder ver completo. Sobre el final van a estar los mails de los disertantes, por lo cual después también cualquier consulta extra va a poder ser dirigida directamente a ellos. Dicho todo esto, chicos, bueno, muchas gracias y adelante. Gracias, Sebastián. Bueno, soy Valeria Aramayo. Me toca dar el puntapié inicial de la charla y agradecerle al Fontagro, a vos, Sebas, por invitarnos a tratar de este tema, bueno, tan sensible como decías. Siempre el uso del agua es importante y todo lo que nosotros podamos compartir hoy y lo que, bueno, quieran preguntarnos y demás, siempre tiene la motivación de sumar a usos eficientes del agua y así hacer a nuestros sistemas menos expuestos al riesgo de la falta de agua en este contexto de emergencia hídrica, y viendo el panorama y las previsiones de cambio climático para nuestra región, que sabemos nos llevarán a una mayor demanda por agua. Entonces, para ponernos un poco en el contexto de los sistemas en los que trabajamos, en la Patagonia, en zonas áridas, tenemos la ilustración de un campo de una familia del norte neuquino, la familia Morales. Bueno, la foto le pertenece a Juan Pablo Micuc, que trabaja allá en Chosmalal. Y esta foto nos viene a traer la imagen de lo que esperamos sean animales bien provistos de agua y que pueden cumplir todas sus funciones, ¿no? Entonces, nuestra charla va a tener la intención de dejarles el mensaje de una buena distribución del agua para que los resultados productivos de nuestros sistemas no estén afectados por algún mal manejo, podamos llevarlos y ser menos vulnerables a esta demanda crítica de agua. Y entonces pusimos en orden 3 ideas que queremos compartirles. Primero, para distribuir el agua tenemos que saber dónde están ubicadas las fuentes de agua, poder medirlas, saber su cantidad y conocer cómo se comportan en el año. En segundo lugar, vamos a hablar de cómo distribuir el agua y cuánta energía es necesaria para distribuir esa agua. De eso se va a encargar Saúl. Y en tercer lugar, bueno, hacemos hincapié en que el bombeo solar de baja potencia es una manera adecuada para mover el agua en una forma económica y eficiente en nuestros sistemas. Entonces, por eso Daniel nos va a brindar mayores especificaciones técnicas sobre cómo funciona un sistema de bombeo solar. Bien, para comenzar a hablar de la distribución de agua en los sistemas productivos, vamos a poner en números cuánta agua necesitamos mover. El agua que necesitamos mover es la que pretendemos nos sirva para proveer de agua de bebida para los animales que tenemos en el campo. Por ejemplo, unas cabras o ovejas necesitan cada animal 4 litros por día, que sería el equivalente a un balde de 8 litros, como vemos en el ejemplo, repartido entre 2 cabezas. Después, cuando pasamos a animales de mayor volumen, mayor tamaño, por ejemplo los caballos, necesitan al menos 20 litros en forma estimada por día. Y
Cuando hablamos de vacunos, bueno, vacas de cría van a tener mayor requerimiento de agua, y entonces estimamos que tenemos que proveerlas de al menos 30 litros de agua por día. Esto por animal. Además, sabemos que al aumentar el consumo de forraje, cualquier especie, si consume más alimento, necesita también más agua para poder digerirlo y aprovecharlo. Y existen otros factores, o en situaciones de estrés, como por ejemplo las altas temperaturas, que hacen que los animales requieran de mayor cantidad de agua de bebida. Un atributo que nos interesa resaltar también del agua es su calidad. Y entonces una primera de las cualidades son las características físicas del agua que ponemos a disposición para la bebida animal. En la foto vemos un arroyo, un cauce natural, por donde el agua la vemos transparente, creemos que es clara, que está limpia, y en el fondo hay un tubo que está recolectando muestras de esa agua que corre por el cauce. Cuando la traemos al laboratorio, vemos algunas de las características físicas que nos sirven para describirla. Principalmente el olor, el color, acá vemos un poco de turbiedad, y entonces cuando empezamos a filtrar, digamos, a entrar en detalle cómo es esa agua, tiene algunas partículas disueltas, y será importante avanzar en conocer cómo son esas partículas. Además, si el agua pretendemos captarla y moverla a través de una bomba o de algún sistema que, digamos, requiere agua de calidad o agua limpia, es importante tener en cuenta que si vamos a meter esta agua en una bomba o en algún sistema más delicado, tenemos que conocer cómo son las partículas y qué tanto material trae disuelto esa agua. Otro atributo de la calidad es si tiene algún contaminante microbiológico, es decir, si tiene bacterias. En general, tenemos muchas vertientes, muchas aguadas que funcionan como la foto en la izquierda, donde los animales tienen libre acceso al agua para beber, y además la pisotean, y además pueden dejar bosteo en el agua. Y eso nos trae complicaciones a nivel de sanidad animal, y ni hablar si pretendemos captar esa agua para el consumo humano o para otros usos. Es muy importante, por eso, hacer un cerramiento de los puntos, de las fuentes de bebida, y poder desde ahí manejarla. Por eso hablamos de distribución. Si hacemos un cerramiento, después tendremos que mover el agua hacia un punto de bebida. La tercera cualidad serían las características químicas. Es decir, si el agua trae sales, si cambia su acidez, de acuerdo a lo que trae disuelto. Y para eso presentamos esta tabla simplemente como orientativa, para mostrar un poco que la calidad del agua en cuanto a su salinidad nos va a definir límites para su uso. En este caso vemos que las aves de corral son mucho más sensibles a las sales en el agua, después le siguen los cerdos, después los bovinos, y ovinos y caprinos podrían tolerar, digamos, consumir agua con mayor salinidad. Bueno, también recordar que hay ciertas sustancias como el arsénico en nuestra región o el flúor que producen toxicidad, entonces es importante conocer qué es lo que contiene el agua. Entonces, para una buena distribución del agua, digamos, si logramos una buena distribución del agua, vamos a permitir una buena provisión de agua de bebida para los animales en el campo. Además, podemos diagramar los usos, si es para consumo humano, si es para uso doméstico, si es de buena calidad, podemos regar, consumir esa agua tranquilamente. Y bueno, sabiendo qué tenemos disponible, vamos a definir esa utilidad. Para ahondar en detalles sobre riego y acceso al agua para otros usos de uso agrícola y ganadero, les dejamos acá sugeridas otras charlas que ya se dieron en este ciclo, que pueden buscar en YouTube bajo esos títulos. Y bueno, volviendo al uso ganadero, la buena distribución nos permite opciones, nos da más versatilidad, más posibilidades para decidir, planificar el pastoreo y aprovechar mejor cada uno de los cuadros del campo. Bueno, para diseñar estrategias de distribución del agua, consideramos que hay que empezar por saber dónde están las aguadas, qué cantidad de agua tienen y cómo cambian a lo largo del año. Esto último es lo que vemos en las imágenes. En la imagen de la izquierda tenemos una aguada a la salida del invierno, que bueno, ya tuvo la recarga de lluvias del invierno,
y que al pasar el tiempo, cuando aumenta la temperatura y avanza la estación seca, se queda desprovista de agua. Eso es importante que lo sistematicemos, sobre todo si es una aguada en todo un cuadro. Otra característica, digamos, que queremos conocer es la cantidad de agua, medir la cantidad de agua. A eso nos referimos cuando hablamos de caudal. Acá, bueno, también les dejo una sugerencia de video sobre captaciones y medir el caudal en agua de vertientes, que también está dada en una charla de Fontagro. Bueno, ¿cómo hacemos para saber ese caudal? Un caudal es un volumen en una unidad de tiempo. Para medirlo necesitamos un recipiente, pues por ejemplo un bidón de 5 litros, por ejemplo una jarra, que ya sabemos qué volumen puede contener, y medimos el tiempo que nos lleva llenar esos recipientes. Entonces hacemos una multiplicación sencilla de volumen por tiempo y obtenemos el valor del caudal. Hay otras formas en las que encontramos el agua en el campo, que puede ser un arroyito o un cauce con escurrimiento, como el que veíamos en la foto, y en estos casos ya es más difícil concentrar todo el agua en una manguera, por ejemplo, o en una botella. Entonces lo que hacemos es aproximar el caudal a través de la medición de un área y de la velocidad con que se mueve ese flujo de agua. Para medir la sección o el área, lo que hacemos es medir como si fuera un frente cortando ese arroyito, y obtenemos la altura del agua, y también medimos el ancho para estimar el área. ¿Está bien? Esta altura por este ancho nos da una superficie. Eso lo vamos a multiplicar por la velocidad a la que se mueve ese flujo. ¿Cómo hacemos para estimar la velocidad? Una manera es, entre dos personas, definiendo dos puntos, un punto inicial en todo un tramo, un punto final. Tenemos que conocer esta distancia que va a recorrer un flotador que arrojamos en el agua, y entonces acá la primera persona tira un flotador al agua y empieza a contar el tiempo desde que el flotador, que puede ser una botella vacía, puede ser un corcho, un palito, una hoja, medimos entonces el tiempo desde que pasa ese flotador por acá hasta que llega al punto final. Y de esa manera tenemos un valor de una distancia que habíamos medido por un tiempo. Eso es la velocidad que usamos para el cálculo. En la estimación de área por velocidad nos da un caudal en volumen por tiempo. Por ejemplo, metros cúbicos por segundo. También existen estructuras fijas que nos permiten estimar caudales. Siempre hablando también de cauces de agua libre. En este caso muestro un vertedero, se llaman estas estructuras. Un vertedero es una estructura que se interpone a la corriente y que permite pasar cierto caudal por encima de su abertura. Este vertedero tiene forma de V corta. Hay muchos modelos. Y cada uno de esos modelos trae su propia fórmula, su propia ecuación para poder estimar el caudal que pasa por ahí. ¿Cómo lo vemos en el campo? En el campo tenemos instaladas estas estructuras perpendiculares al flujo, como decíamos, en una sección del arroyo que es aproximadamente pareja, y medimos la altura del agua que pasa por encima de esa abertura en V corta. Y eso ya está tabulado, ya tenemos una ecuación que nos permite saber el caudal. Por ejemplo, para ponerlo en números de la demanda que nosotros veníamos charlando. Si tenemos 2 litros por segundo en ese arroyo, para llevarlo a la estimación de litros por día, tenemos que multiplicar 2 litros por segundo, por 60 segundos en un minuto, por 60 minutos en una hora, y por 24 horas en el día, nos da un total de 172.800 litros por día en esa sección. Eso nos abastecería una demanda de 5.760 vacas. Entonces estos números que suenan monstruosos, así, esa cantidad de agua que pasa por el campo, es lo que deberíamos manejar lo más eficientemente posible.
sacarle el jugo, tal vez distribuirla, almacenarla, etc. Bueno, yendo a un caso real, un caso de una productora en Anecón Chico, vemos cómo serían las aguadas en el campo, ¿no? La foto de la izquierda es una aguada que surge de una vertiente, a mitad de la ladera, digamos, a mitad de la pendiente de ese campo, y en la segunda imagen vemos otra aguada, más o menos ubicada a la mitad del campo, que tiene también una pequeña lagunita, y un cauce que va bajando con la pendiente a lo largo de un mallín. Esta aguada, si nos imaginamos que la miramos a través de un mapa en el campo, es decir, como si viéramos desde el cielo el campo hacia abajo, vemos ubicada esa aguada en el punto amarillo. Los otros 3 puntos amarillos, dentro de lo que en negro está delimitado como el límite predial de este campo, son las otras aguadas. ¿Para qué nos sirve conocer dónde están las aguadas? Porque cada uno de estos puntos pensamos que va a abastecer cierta superficie del campo. Entonces, teniendo el mapa, los límites del campo, conociendo las distancias que hay y la ubicación precisa de los puntos de bebida, empezamos a hablar de, bueno, a ver, si la oveja tiene que caminar, por ejemplo, 2,5 kilómetros hasta este punto de aguada, ¿cuál sería el área que puede recorrer? Entonces, para eso, dibujamos estos círculos alrededor de cada una de las aguadas, y así suponemos que cubrimos un área alrededor del punto de bebida que estaría abastecido. En invierno, los 4 puntos de bebida tienen agua disponible. Entonces, estimando esto, 2,5 kilómetros alrededor de cada punto, vemos que todo el campo está con agua a disposición. ¿Qué pasa en verano? Tenemos 2 aguadas que sabemos que se secan. Entonces, toda esta área alrededor que suponíamos que iba a estar abastecida, ya no está cubierta por agua a una distancia menor a 2 kilómetros, 2,5 kilómetros. Entonces, un animal que podría estar pastoreando este extremo del campo, si quiere volver a tomar agua, tiene que caminar no hasta este punto, sino hasta los más lejanos. Y esto repercutiría en la actividad del animal, en la cantidad, bueno, la distancia o la exploración que hace del pastizal para poder levantar forraje. Por eso empezamos a pensar en, bueno, si esta aguada se queda seca, ¿cómo hacemos para llegar hasta ese punto con agua durante todo el año? En este caso, que se sequen esas 2 aguadas implica que el 33% del campo queda subutilizado. Cuando pasamos a otro tipo de establecimientos con más cantidad de potreros, como el que vemos en la imagen, también tenemos los alambrados dibujados con límites negros y las aguadas con los puntos amarillos. En este caso, también hicimos el planteo de un área alrededor de cada uno de los puntos de bebida de 2,5 kilómetros, y está coloreado en azul el área en cada cuadro que está abastecida. ¿Está bien? En este caso, por ejemplo, alrededor de este punto, bien al sur, si dibujamos un radio de 2,5 kilómetros, se cubriría toda esta superficie, pero en este caso los potreros introducen esta complejidad de que el animal que esté acá tiene que caminar mucho más distancia porque no puede acceder a este agua, sino que tiene que ir a la de su cuadro. Esta situación de la izquierda es del invierno. En verano sabemos que hay aguadas que se secan, y entonces en el norte del campo nos quedan estos 3 cuadros completos sin utilizar, sin poder acceder a consumir su forraje por la carencia de agua. Por eso es que planteamos, bueno, para pensar que vamos a distribuir agua, ¿cómo tenemos que hacer? Ubicamos las aguadas, tenemos que saber su cantidad, cuándo están disponibles, y entonces, de acuerdo a la ubicación, empezamos a pensar alternativas. Y para esas alternativas les doy la palabra a Saúl, que va a seguir con ustedes. Bueno, muchas gracias, Vale.
vamos a pasar a la siguiente filmina, que es la otra parte, digamos, del tema que queríamos compartir, que está relacionado con la distribución de agua y la necesidad energética para mover el agua de un punto a otro en el campo, ya sea para una distribución dentro del establecimiento y garantizar, digamos, una mayor cobertura, o para, digamos, llevar agua, digamos, a una casa, a una vivienda, o para, digamos, llevar el agua, digamos, a una chacra o a una huerta. Todo ese movimiento dentro del campo va a demandar distintos niveles, digamos, de energía. Entonces, un poquito, digamos, la charla va a estar relacionada, digamos, a qué factores, esta parte, a qué factores influyen en la cantidad de energía a utilizar. Después también la parte, digamos, de las alternativas que hay en la región para mover el agua. Y después ya nos vamos a meter más en el bombeo, digamos, de baja potencia, y conectamos ahí con Daniel y la generación de energía solar para el abastecimiento de electricidad. Entonces, nosotros cuando trabajamos en el campo, digamos, y hacemos los relevamientos, esto de que comentaba Vale, de la ubicación de las fuentes de agua, nos encontramos con varias situaciones. Una de ellas es la ubicación en altitud, ¿no? Digamos, de la fuente de agua. Entonces, una de las situaciones deseadas por nosotros es que la fuente de agua se encuentre, digamos, a un nivel superior que al punto de consumo, ¿no? O destino del agua. Nosotros buscamos esa situación ya que, digamos, el movimiento, digamos, del agua del punto más elevado al punto más bajo se realiza, digamos, gracias, digamos, a la fuerza de la gravedad, y la energía, digamos, es de la energía que nos da la altura, ¿no es cierto? Entonces, como se ven acá en el dibujito, en este caso, digamos, todo el diseño, digamos, de la captación, del almacenamiento y la conducción está, digamos, va de la mano, digamos, de esta posibilidad de distribuir, digamos, o conducir el agua por gravedad. Y bueno, acá hay un caso, digamos, en Cerro Alto, de un productor que bueno, él capta de una vertiente de bajo caudal y la almacena en un tanque, y de ahí la lleva hasta su casa, que está a una distancia mayor, digamos, de más de 1000 metros de distancia. Y el agua va circulando vía tubería gracias, digamos, a la energía potencial y a la energía de la altura, ¿no? Esta, bueno, es una situación, ¿no? Pero que sería casi ideal, ¿no es cierto? Porque, bueno, no tendríamos que implementar, digamos, bombeo o recurrir a otro tipo de energía. Pero bueno, la mayoría de los casos con los que nos encontramos son similares a este que queremos compartir, que es situaciones en donde la aguada, como se ve acá en el esquema, la aguada se encuentra por debajo del punto de uso del agua o el punto de almacenamiento. Entonces, en estos casos, para movilizar el agua cuesta arriba, vamos a necesitar energía, ¿no es cierto? Energía que abastezca, digamos, la bomba, que va a realizar el trabajo y va a mover el agua, digamos, hasta arriba. En la imagen se puede ver un caso, que este caso, bueno, es en el campo de INTA, en donde hay una aguada que está en un punto muy bajo, en un mallín, y que, bueno, con una bomba solar, que se ve acá chiquitita, hasta el panel, el agua, digamos, se eleva hasta un punto superior, y a partir de ahí se almacena, y bueno, el almacenaje a altura nos permite redistribuir el agua hacia otros potreros. Esto es como una forma de almacenar la energía, digamos, utilizada por la bomba
almacenarla como agua acumulada en un punto elevado, y bueno, y a partir de ese punto el agua se distribuye, gracias a la gravedad, a otros puntos más bajos del campo. Y de esta manera se logra que otros potreros que se quedan sin agua en el verano tengan agua para bebida animal. Ahora bien, digamos, la energía que necesitamos para mover el agua en altura va a variar. Y ahí nosotros identificamos 3 factores que influyen en la cantidad de energía necesaria para mover el agua. Uno de ellos es la altura, ¿no es cierto? A mayor altura, mayor energía necesitamos para elevar el agua. Digamos, no es lo mismo tener que elevar una determinada cantidad de agua a 20 metros de altura, como se ve acá en este esquema, que elevarla a 5 metros de altura, ¿no es cierto? La elevación, digamos, la altura de elevación es uno de los factores que van a hacer que la demanda energética para mover el agua sea mayor. Otro factor es la distancia de conducción, ¿no es cierto? A medida que la conducción para llevar el agua de un punto a otro sea más larga, mayor, digamos, es la energía, ya que, digamos, las cañerías, las mangueras, ofrecen resistencia al agua, ¿no? Las paredes internas de las cañerías generan fricción sobre el agua que circula dentro, y bueno, a medida que la cañería es más larga, mayor es la resistencia. Eso es lo que se conoce como pérdida de carga, ¿no es cierto? O sea, más larga la línea de distribución, mayor pérdida de carga, y bueno, y ahí necesitamos más energía. Una forma que se puede utilizar para disminuir esa pérdida de carga es por ahí modificando el diámetro de la cañería. Pero bueno, ese es un tema de conducción, quizás para otra charla de Fontagro. Y el tercer factor, digamos, que afecta, ¿no?, la cantidad de energía para mover el agua es el caudal, ¿no es cierto? La cantidad de agua que tengo que elevar. Y bueno, acá ponemos 2 ejemplos, digamos, ¿no? Elevar 100 litros por hora demanda menos energía que elevar 1000 litros por hora, ¿no? Así de manera esquemática, no es lo mismo subir, digamos, los 20 metros del ejemplo inicial, llevando una botellita de 500 centímetros cúbicos, que subir esa misma cuesta con 2 baldes de 20 litros. Bueno, para la bomba, de manera esquemática en ese ejemplo, es parecido, digamos, el esfuerzo que hace para poder subir el agua. Entonces, a modo de resumen, podemos decir que a mayor altura, mayor energía necesaria para mover el agua. A mayor distancia, mayor energía necesitamos para distribuir el agua. Y a mayor caudal de movilización, también necesitamos mayor energía. Esto es muy importante porque esa mayor cantidad de energía, según, digamos, la ubicación de la fuente de agua y el destino del agua, nos va a definir de alguna manera el tamaño del sistema de bombeo, ¿no es cierto? En el primer ejemplo, este que vemos a la derecha, de los 1000 litros hora, a una altura de 20 metros y 1000 metros de distancia, seguramente el tamaño del panel, el tamaño de la bomba sean mayor que un sistema en donde tenemos que solamente conducir 100 litros hora a 5 metros de altura a una distancia de 100 metros. Entonces, estos parámetros a nosotros nos van a definir un poco el diseño, digamos, que después Daniel va a hablar un poco sobre el tema, el diseño del sistema de bombeo. Acá hago un paréntesis, dejo acá un link, un programita que diseñó INTA, que es para dimensionar sistemas de conducción, ¿no? Digamos, cañerías, para calcular distancias, diámetros y alturas de conducción.
Bueno, es un programa que se puede descargar y es gratis. Si le interesa, lo puede chusmear y probarlo. Está muy bueno. Bien. Y bueno, en la región, bueno, existen muchas alternativas, ¿no?, para bombear el agua, según, ¿no?, la fuente de energía y según el destino, ¿no es cierto? Una forma de bombear el agua es a través de los molinos, que usan energía eólica, que bueno, ha sido muy difundida en la región, y que, bueno, que últimamente, digamos, se está usando, digamos, cada vez menos, y bueno, digamos, está siendo reemplazada por ahí por otras tecnologías. Otra, digamos, forma, digamos, de bombear el agua es de manera manual, ¿no?, con energía humana. Obviamente estas bombas manuales son para un destino doméstico, para riego de huertas o cultivos de poco tamaño, poca escala, porque bueno, los caudales y el esfuerzo, obviamente, que se necesita son menores, ¿no? Digamos, el esfuerzo, obviamente, lo pone la persona, es mayor, pero los caudales que generan, digamos, son bajos, entonces funcionan bien para las demandas domésticas. Estas bombas han sido bastante difundidas en la región, sobre todo la bomba de soga, que se utiliza hoy en día, y que han permitido resolver muchos problemas de acceso al agua de varias familias de la región sur. Después tenemos la bomba de émbolo, que es un diseño también que se está utilizando en el norte, y bueno, es una imagen de un diseño que realizaron en INTA en el norte del país. Bueno, y acá queríamos mostrar, compartir dos ejemplos de bombeo con energía hidráulica. Si bien no están tan difundidos en la región, nos parecen muy interesantes. Uno es una bomba, que es una bomba Barja, que es una bomba importada, que seguramente empezará a ingresar al país. Y es una bomba que bueno, utiliza la fuerza del agua, el movimiento, digamos, del agua, y bueno, con la rueda hidráulica carga, digamos, la bomba y bueno, bombea a distintas alturas, ¿no? Y acá a la derecha, digamos, está esta bomba, que es un diseño local, es un diseño del IPAF Patagonia, que es una bomba también de río, que también se impulsa con el movimiento del agua y genera caudales menores que la otra, pero que al funcionar las 24 horas del día, bueno, se pueden lograr volúmenes interesantes de almacenaje para distintos usos. Y bueno, y finalmente, bueno, las bombas, el bombeo, digamos, que se abastece por energía solar, que es este tema que queríamos un poco profundizar, en parte por la importancia que está tomando en la región. Por un lado, digamos, si bien es una tecnología que hace mucho tiempo que se está utilizando, hay bombas que tienen más de 10 años de uso en la región, pero bueno, en los últimos años se ha difundido mucho la energía solar y de la mano el bombeo. Entonces nos parecía importante poder, digamos, profundizar sobre esta tecnología y bueno, compartir algunos elementos en base a la experiencia que hemos generado, digamos, en el uso de las bombas de baja potencia. Acá, en esta parte, voy para ya meternos en lo que es el bombeo de baja potencia. Bueno, queríamos digamos, remarcar la importancia de este tema, porque si bien hay una diversidad muy grande de bombas y de sistemas de bombeo disponibles, y bueno, de todas las combinaciones posibles, las bombas de baja potencia que queremos compartir, esta información, se adaptan bien a las fuentes de agua de nuestra región. A esto nos referimos que son bombas que, al ser de bajo caudal,
permiten extraer el agua de las fuentes de agua de manera, digamos, controlada y no agotarlas, ¿no? Pensando, ¿no?, que en general las fuentes de agua, las vertientes y algunas aguadas, tienen bajos caudales y las recuperaciones son relativamente lentas. Entonces, estas bombas se adaptan bien a esa situación. Así que bueno, ese es el punto por el cual nosotros las estamos probando ya hace un tiempo y bueno, queríamos compartir algo de la información que fuimos generando. Estas bombas básicamente se caracterizan por el elemento impulsor principalmente, que bueno, que es una membrana o diafragma o un helicoide, ¿no? Hay un tornillo helicoidal, ¿no? Esos elementos impulsores, que acá se ve, digamos, el sistema de diafragma, la membrana, permiten generar presiones elevadas, ¿no?, para un sistema de baja potencia, que va entre los 70 y los 35 metros de altura, y a caudales bajos, como hemos dicho, ¿no?, menores a 1000 litros hora. Estas bombas son de 12 a 24 voltios y bueno, básicamente están disponibles en sus dos variantes, ¿no?, sumergibles y superficiales. Bueno, de estos dos grandes grupos, digamos, de las bombas sumergibles y las superficiales, nosotros destacamos algunas características y diferencias que hacen que cada una tenga ciertas ventajas y desventajas y se puedan adaptar a distintas situaciones de las que hemos charlado al principio. Por un lado, las bombas superficiales se caracterizan, digamos, por un menor costo, por una reparación más simple, por su forma constructiva, ¿no? Las bombas sumergibles tienen mayor costo y a su vez la reparación un poco más compleja porque, bueno, al necesitar ser impermeable, bueno, todo el montaje, eso necesita, digamos, que quede bien empaquetado como para que no ingrese agua. Entonces esa reparación hace que sea un poco más compleja. Las bombas superficiales, en general, digamos, tienen que estar muy protegidas en la zona, digamos, en los inviernos acá las heladas son muy fuertes, entonces las bombas son muy sensibles a las heladas. La mayoría de las roturas que hemos encontrado en este tipo de bombas se han generado por las heladas. Bueno, lo que significa, digamos, que son bombas que deberían usarse en periodos, digamos, como el verano, en donde, bueno, disminuyen las heladas, o en esta zona, digamos, si no hay periodo libre de heladas, no son tan intensas. Y bueno, las bombas superficiales también tienen la ventaja que son de fácil instalación en relación a las sumergibles, que presentan distintos grados de complejidad en la instalación. Ahí Daniel va a profundizar un poco en eso. Pero bueno, esa complejidad, digamos, hace que a veces se necesite cierta, digamos, asistencia técnica o investigar un poco más sobre cómo, digamos, hacer las conexiones. Bueno, y para ir cerrando, digamos, con respecto a las bombas en general, pero bueno, en particular estamos con las bombas de baja potencia, es importante, digamos, poder mirar, digamos, los manuales, ¿no?, de instalación, bueno, asesorarse bien con los vendedores de distintas marcas
y distintos tipos de bombas que hay en el mercado. Pero bueno, nos parece importante esto, compartir la información que a veces aparece en el manual, porque en el manual en general vienen unos gráficos, que son unos gráficos en donde describen el comportamiento de la bomba frente a distintas situaciones, ¿no? Situaciones en donde la presión es cero, donde no hay presión, y situaciones en donde tiene que elevar el agua a mucha altura. Entonces, acá en este gráfico que se puede ver, en la filmina nos encontramos con una curva característica de una bomba, en donde se puede ver que a cero nivel de altura, ¿no? Acá en esta parte tenemos los metros de columna de agua, que es la altura que puede elevar la bomba, ¿no? Va de 0 a 41, esta bomba que es una Schurfloh, este es el modelo. Y bueno, y estos gráficos lo que nos permite ver es que, bueno, que a medida que la altura, digamos, aumenta, el caudal que entrega la bomba disminuye. Esto quiere decir que, bueno, cuando la altura es 0, o sea, cuando estamos a nivel de la bomba, la bomba nos entrega el caudal máximo, ¿no? En este caso son 681 litros hora. Pero a medida que la altura aumenta, el caudal disminuye. Y entonces a 38 metros, 39 metros de altura, la bomba nos va a entregar 227 litros hora. Esto es importante porque, bueno, nosotros cuando diseñamos el sistema de bombeo, tenemos que ver a qué altura vamos a elevar el agua, más las pérdidas de carga, bueno, ver en qué punto se va a encontrar la bomba, y en ese punto va a ser el caudal que nos va a entregar. Y ese caudal que nos va a entregar tiene que ser, ¿no?, igual al caudal que necesitamos disponer. También, bueno, aparecen este tipo de tablas, en donde son similares a las curvas. Acá hay otra tabla, en donde por un lado, digamos, está la elevación total en metros, y el caudal en litros hora. Y como podemos ver, cuando la altura es baja, la bomba puede, digamos, impulsar el mayor caudal. Y cuando ya la altura, digamos, es la máxima de la bomba, bueno, la bomba impulsa menos caudal. Esto es importante porque cuando nosotros vemos las etiquetas de las bombas, vamos a encontrar que aparece caudal máximo. Y el caudal máximo es el caudal que entrega la bomba al nivel 0 o a un nivel, digamos, cercano a la bomba. Pero cuando empezamos a elevar el agua, el caudal empieza a disminuir, ¿no es cierto? Acá vemos en esta columna cómo arranca con 212 litros hora y al caudal máximo disminuye a 136 litros hora. Bueno, acá podemos ver que este es un caudal de una bomba de bajo caudal, ¿no es cierto? Estamos hablando de caudales bajos, y por eso, bueno, se adaptan bien a los caudales de las fuentes de agua. Así que bueno, eso es un poco lo que queríamos... Uy, perdón, me adelanté. Me estoy adelantando a la presentación de Daniel. Pero bueno, que queríamos compartir sobre estas bombas. Y bueno, ahora Daniel va a continuar con el tema de la generación de energía solar y el dimensionamiento. Bueno, gracias, Saúl. Vamos a ver un poquito, a ver. Está como medio trabada la presentación. Ahí está. Bueno, vamos a hablar un poquito de paneles solares, algunas generalidades, para entender un poco cómo están compuestos, cómo funcionan, y algunos factores que afectan la potencia o el funcionamiento de los paneles. Y al último vamos a ver algunas cosas a tener en cuenta a la hora de conectar las bombas de agua. Lo primero que hay que saber de los paneles solares
es que, bueno, los paneles solares están compuestos por una celda solar, o también llamada célula fotovoltaica. Acá podemos ver en la imagen el panel solar, acá a la izquierda, y en la celda solar sería la que está en un recuadro rojo. Bueno, todas esas son celdas solares. Y esa celda solar es la encargada de transformar la energía del sol en energía eléctrica. Tienen una vida útil de 25 años, muy grande, y vienen de diferentes formas y tamaños. Bueno, algo que hay que saber que más allá de las formas y tamaños que tengan, siempre entregan un voltaje de 0,5 o 0,6 volts. Eso es importante, lo vamos a entender ahora un poquito más adelante, pero es importante saber eso, que más allá del tamaño que tenga la celda solar, siempre entregan ese voltaje. Lo que cambia es la corriente. Entonces la combinación de esa corriente con ese voltaje va a ser la potencia de la celda solar y la potencia del panel. Entonces podemos ver acá en la imagen de la derecha, esas son celdas solares que tienen diferentes tamaños, y acá a la izquierda podemos ver en esta tablita las dimensiones. Por ejemplo, acá en el renglón, en la primera fila, vemos que para una celda solar de 1 pulgada por 1 pulgada, que más o menos es alrededor de 2,5 centímetros de cada lado, eso entrega una potencia en watt de 0,11, y para una celda solar de 6 pulgadas por 6 pulgadas, que es cerca de 15 centímetros y medio de cada lado, entrega casi 40 veces más, ¿no?, de potencia. Entonces eso es importante, lo que quiero que se queden, digamos, si bien no, si faltan conocimientos de electricidad, lo que quiero que se queden con esta filmina es que la diferencia de tamaño de las celdas solares hace que haya diferente potencia. Entonces, mientras más chiquita es la celda solar, menor potencia va a tener el panel. Y mientras más grande, mayor potencia va a tener el panel. Bueno, la otra cuestión que hay que tener en cuenta es la cantidad de celdas. Acá lo que vemos son 3 tipos de paneles diferentes. Vemos el de la izquierda, que es de 50 watts, el del medio de 100 watts, y el de la derecha de 160 watts. Pero los 3 tienen 36 celdas. Si miran el del centro, el panel del centro, el de 100 watts, donde se ve mejor, digamos, la celda, podemos ver que tiene 4 columnas por 9 filas, lo que suma 36 celdas. Bueno, les había dicho antes en la filmina anterior que las celdas estas solares tienen alrededor de un voltaje de 0,5, 0,6. Y como están todas conectadas en serie, esas 36 celdas van a sumar alrededor de 18 volts. Si ustedes se fijan acá abajo, vemos que los 3 paneles están alrededor de los 18 volts, pero lo que cambia es la corriente. Y esa corriente, como les había dicho, depende del tamaño de la celda solar. Entonces, lo que pueden ver que en el panel de 50 watts, la celda solar es chiquita. Tiene 156 milímetros por 58. En la del centro es un poquito más grande, tiene el mismo ancho, 156 milímetros por 109. Y en el de la derecha, que es el panel más grande, es un cuadrado de 156 milímetros por 156 milímetros. Estos son los paneles de 36 celdas, son los que se utilizan para las bombas de 12 volts. Entonces, más allá si se entendió el tema de la celda solar, lo que quiero que se queden con esta filmina es que para las bombas de 12 volts, los paneles que se utilizan son los de 36 celdas. Después, podemos ver que para las bombas que trabajan con 24 volts, se utilizan paneles de 60 celdas o de 72 celdas. Los paneles de 60 celdas, que es este de acá a la izquierda, pueden ver que tiene 6 columnas por 10 filas, eso suma 60. Las potencias de estos paneles van alrededor de 250 a 285 watts. Y volviendo a eso que les había dicho, que cada celda tiene un voltaje de 0,5 a 0,6 volts, si ustedes hacen esos 60 por 0,5 va a dar un voltaje alrededor de 30 volts. Y en el caso de los paneles de 72 celdas, esos 0,5, 0,6 volts que tiene cada celda por 72 celdas me va a dar un voltaje cercano a los 37, 38 volts. Estos son los paneles que se utilizan para las bombas de 24 volts. Otra cuestión importante a la hora de la instalación de los paneles es la orientación. La orientación
tiene que ver con el hemisferio donde estemos. Nosotros acá en Argentina está en el hemisferio sur. Entonces los paneles solares siempre van a estar apuntando hacia el norte. Esa es la orientación, digamos. La orientación de los paneles acá en el hemisferio sur es al norte. Puede variar en el caso de, por ejemplo, nos ha pasado instalando algunas bombas en algunas casas donde hay algún álamo o alguna colina que da sombra, por ejemplo, al atardecer. Entonces lo que podemos hacer, apuntando el panel siempre al norte, moverlo un poquito para que agarre mejor los rayos de la mañana. Si la sombra está a la mañana, podemos correr un poquito hacia el oeste el panel, como para que agarre la mayor cantidad de rayos solares de la tarde. Pero, en síntesis, siempre va a estar apuntando al norte. La otra cuestión muy importante es la inclinación del panel. La inclinación es, por ejemplo, si el panel está apuntando hacia el cielo, eso es 0 grados. Y si está parado, en vertical, eso es 90 grados. Bueno, la combinación de 0 grados a 90 va a depender, el ángulo ese, que se llama ángulo de inclinación, va a depender del lugar de donde se encuentra el campo. Por ejemplo, habrán escuchado que el bolsón, por ejemplo, está en el paralelo 42. Ese 42 es la latitud. Esa latitud es 42 grados. Bueno, entonces el panel en esas latitudes, esos 42 grados de latitud sería la latitud del lugar, ¿no? Bueno, si el panel se va a usar todo el año, hay que captar el máximo de sol durante los meses de invierno, porque es cuando menos horas de luz tenemos, ¿no? Entonces, como una regla mnemotécnica, a la latitud del lugar le vamos a sumar de 15 a 20 grados. Ahora lo vamos a ver un poquito mejor acá. Este es un mapa de Río Negro y de Neuquén, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínense que queremos instalar un panel solar en Chosmalal, que está a 37 grados de latitud. Acá está Chosmalal. Acá si ven las latitudes, por ejemplo, acá está 38, a la altura de Catriel, Loncopué, 39, a la altura de Neuquén, Zapala, 40, a la altura de Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Bariloche está a 41 grados, y el Bolsón, como les dije antes, está a 42 grados, ¿no? Entonces el panel solar lo vamos a instalar en Chosmalal, y el panel se va a utilizar durante todo el año, tenemos que maximizar la captación de luz solar en invierno. Entonces, a esos 37 grados de latitud le vamos a sumar 20. Y el ángulo de inclinación que le vamos a dar al panel va a ser de 57 grados. En San Martín de los Andes, que está a 40 grados de latitud, más esos 20 grados, para maximizar los rayos de invierno, va a quedar en una inclinación de 60 grados. Y en el Bolsón, de 62. Ahora, si el panel solar no se va a utilizar en invierno, porque por ejemplo la bomba de agua que tenemos es una bomba de superficie y se hela en el invierno, entonces no la queremos usar en invierno, o no tenemos problemas de que se secan las aguadas en invierno, pero sí la necesitamos en primavera, verano y otoño, lo que tenemos que maximizar ahí es los rayos solares de primavera y otoño, porque en el verano nos va a estar sobrando luz. Entonces, la inclinación que hay que darle para este momento del año, que es primavera, verano y otoño, es exactamente la latitud del lugar. Entonces habíamos dicho que Chosmalal estaba a 37 grados de latitud, el ángulo de inclinación del panel va a tener 37 grados. En San Martín 40 y en el Bolsón 42. Ahora el caso más común que nosotros encontramos acá es que las aguadas se secan en el verano, en diciembre, enero y febrero. Entonces, el sol en esa época del año está más arriba. Entonces le vamos a tener que dar menor inclinación. Entonces, si solo se va a usar en verano, la inclinación tendría que captar el mayor sol en el mes de febrero, porque en diciembre y en enero va a estar sobrado. Antes de pasar a la siguiente, para ver cómo quedan esos ángulos de inclinación, pueden entrar acá a este link, insolacion.energizar.org.ar, y ahí ustedes ponen la latitud de su campo y la longitud, y les va a decir el ángulo que tienen que poner el panel solar según los distintos meses del año. Entonces, para terminar este ejemplo, para uso de verano, en Chosmalal, que está a 37 grados de latitud, le vamos a restar 20 grados, y va a quedar el ángulo de inclinación de 17. En San Martín va a ser 40 menos 20, va a quedar con 20 grados de inclinación, y en el Bolsón va a quedar con 22 grados.
Una cuestión a resaltar es que nunca hay que darle un ángulo de inclinación menor a 15 grados, porque ese ángulo de 15 grados lo que permite es que con la lluvia se limpie y entonces no se acumule polvo o nieve cuando nieva, ¿no? En esta zona. Bueno, acá nos vamos a detener un poquito. La idea es hablar del efecto de la sombra sobre la potencia del panel. Y para entender este dibujito, imagínense lo que veníamos hablando de antes, las celdas solares. Todos estos cuadraditos azules son celdas solares. Este sería un panel solar de 60 celdas, si bien tiene 10 columnas por 6 filas. Entonces, la línea naranja lo que hace es como mostrar cómo están conectados las celdas solares, ¿no? Y estas celdas solares están conectadas en serie. Entonces ven que la primera está conectada con la segunda, la tercera, así hasta el final de la fila. Después esta está conectada conecta con la fila de abajo, y así va haciendo una víbora y conectando todas las celdas en serie. Por eso es lo que le comentaba, que estas celdas al tener 0,5, 0,6 volts se van sumando esos voltajes y al final tenemos un voltaje de alrededor de 30 volts, ¿no? Pero ¿qué pasa? Imagínense que esto es una cadena con eslabones y si se rompe un eslabón, se rompe la cadena. Bueno, lo mismo pasa con la sombra. Si la sombra le pega a alguna de estas celdas, esta cadena se rompe. Entonces el panel deja de funcionar. Entonces, ¿qué hicieron los fabricantes de paneles solares? Le pusieron un dispositivo electrónico que se llama diodo, que se representa con este triangulito y esta rayita. Entonces lo que hace es puentear para que en el momento que le caiga una sombra en esta fila o en esta fila, lo que pasa es que no deja de funcionar el panel, sino que se puentea esa parte que deja de funcionar y el panel sigue andando, pero con estas 4 filas. Acá tienen en la foto de la derecha, tienen la cajita negra que viene atrás de los paneles solares, y si ustedes la abren, generalmente tiene 3 diodos para los paneles de 60 celdas o de 72 celdas, y trae 2 diodos para los paneles de 36 celdas. Entonces acá vemos un poquito representado lo que pasa con la sombra. Como les había dicho, esos dispositivos electrónicos que se llaman diodos, lo que hacen es puentear cada 2 filas de celdas solares, ¿no? Entonces, si yo tengo una sombra en una celda solar, se me va a puentear estas 2 columnas de celdas. Entonces el panel me va a seguir funcionando gracias a ese diodo, pero va a seguir funcionando con 2/3 de su potencia. Es decir, que un panel de 100 watts va a seguir andando, pero con una potencia de 60 a 70 watts. Este caso es similar al primero, porque se sombrea toda la primera columna, pero como dijimos que ese diodo puentea estas 2 columnas, pasa lo mismo, el panel sigue funcionando con 2/3 de su capacidad, es decir, a 60 a 70 watts. Y lo mismo pasa con el tercer ejemplo, donde hay sombreadas 2 celdas solares, las primeras 2, pero como tenemos ese diodo que puentea estas 2 columnas, el panel sigue funcionando con 2/3 de su capacidad. Ahora, ¿qué pasa si la sombra, en vez de caer en la primera columna y en la segunda, cae en la segunda y en la tercera? En ese caso se activa el segundo diodo también. Y entonces el panel sigue funcionando, pero solamente con estas 2 columnas. Y todo esto, estas 4 columnas, dejan de funcionar. Entonces el panel pasa a funcionar con 1/3 de su potencia. O sea que es un panel de 100 watts, va a estar funcionando con 30 watts. Y el peor de los casos lo tenemos si la sombra, en vez de cortar en vertical, corta en horizontal. Y en ese caso, el panel, en este caso, no entrega energía. Se queda sin funcionamiento, porque se activan los 3 diodos, entonces no queda, el panel no puede producir con ninguna de esas 3 partes que le venía comentando. Y el otro efecto muy importante a tener en cuenta es la temperatura sobre el rendimiento del panel. El rendimiento del panel es la potencia, ¿no?, que entrega. A mayor temperatura, la potencia del panel va a disminuir.
Y eso es importante por lo que venimos hablando de, de que las aguadas se secan en verano. Entonces nosotros muchas veces vamos a diseñar estos sistemas de bombeo de agua para el verano, para abastecernos de agua en distintos puntos del campo en el verano. Entonces tenemos que tener en cuenta que los días muy calurosos, por ejemplo un día de verano a 40 grados, que tranquilamente puede pasar en el Monte Austral, en la zona de Sierra Colorada, por ejemplo, ese día de verano a 40 grados me va a disminuir alrededor de un 20% la potencia del panel. Es decir, que si tengo un panel de 100 watts, me va a entregar solamente 80 watts. Y esto es muy importante a tener en cuenta cuando la bomba está trabajando exigida, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos una bomba que levanta 20 metros el agua como máximo, y nosotros y nos consume esa bomba, nos consume 100 watts de potencia, ¿no? Entonces nosotros le ponemos un panel de 100 watts. Y lo que va a pasar es que en el verano, cuando haya mucho calor, ese panel va a entregar 80 watts. Entonces la bomba no va a tener toda la potencia que necesita para subir esos 20 metros en agua. Bueno, así que a tener en cuenta el tema del calor sobre el panel. Y bueno, para cerrar el tema, la idea era mostrar un poquito las conexiones de las bombas. Esta es un panel de 36 celdas, que si recuerdan lo que comentamos al principio, los de 36 celdas se utilizan para las bombas de 12 volts. Entonces lo que tenemos acá es una bomba de superficie, marca SureFlow, que se puede conectar de manera directa a este panel, que entrega alrededor de 17-18 volts. Y acá podemos ver en la imagen del centro la cajita negra que está atrás del panel, donde salen los bornes positivo y negativo. Del borne positivo lo vamos a conectar al cable rojo de la bomba, que es el positivo de la bomba, y el cable negro del panel, el negativo, lo vamos a conectar al cable negro de la bomba, que es el negativo. Y no mucho más que eso, digamos, esta bomba es así de sencilla, se conecta de manera directa. Si queremos, acá si ven la foto del panel solar, si queremos nosotros tener algún control sobre la bomba para poder cortarla en el momento que necesitamos sacarla del agua, o porque ya llenamos el tanque, o porque no nos interesa que ande ese día, le podemos poner una teclita, tipo de luz, que corte el positivo del panel, y sencillamente con esa teclita, bueno, podemos prender y apagar la bomba. No más que eso, así de sencillo es esta bomba. Y en el caso contrario son las bombas de 24 volts, que generalmente usan controlador. O sea, entre el panel y la bomba llevan un controlador. Y ese controlador es específico para cada marca. No son compatibles entre las distintas marcas porque funcionan de manera diferente. Entonces, por ejemplo, veamos el caso de abajo. Tenemos un panel solar de 60 celdas, que habíamos dicho, el de 60 celdas y el de 72 es para trabajar con bombas de 24. Tenemos una bomba tipo bala, que esta bomba, si la habrán visto, son 3 cables los que salen del motor. Bueno, y esos 3 cables van conectados a este controlador. Lo que hace este controlador es mandar impulsos a esos 3 cables y generar el movimiento de la bomba, ¿no? Y además, otra cosa que hace este controlador es recibir las señales de los flotantes o de los sensores que van en el tanque y en el pozo. Estas bombas son para pozo, ¿no? Habíamos dicho. Entonces, el sensor, por ejemplo, de tanque, lo que va a hacer es avisarle al controlador cuando el tanque está lleno. Entonces, una vez que está lleno, el controlador recibe esa señal y corta la bomba, deja de funcionar. Y el otro sensor, que es el más importante, es el sensor de pozo, que va generalmente un poquito más arriba de la bomba, en el pozo de agua. Y ese sensor, lo que pasa es que cuando el agua del pozo va bajando y está cerca de la bomba, manda una señal al controlador. Entonces el controlador, para proteger la bomba y que no trabaje en seco, lo que hace es apagarla. Y una vez que el tanque se recupera, el sensor digamos, se llena de agua y le avisa al controlador que el pozo está con agua otra vez, entonces vuelve a funcionar. Y en el ejemplo de arriba tenemos una bomba también de sumergible, pero marca SureFlow. Esa bomba es de diafragma, igual que la bomba de superficie, que nos había mostrado Saúl antes.
Y esa bomba sale con 2 cables nada más. Y esos 2 cables, si ustedes los conectan al panel solar, la bomba anda. Pero hay que tener cuidado porque recuerdan que yo les dije que esta bomba trabaja con 24 volts y los paneles estos solares, el de 60 celdas da alrededor de 32 volts y el de 72 celdas da alrededor de 38-40 volts. Entonces hay que tener cuidado porque ese voltaje puede ser muy alto para la bomba y puede quemarla. Por eso es importante ponerle este controlador, que generalmente el vendedor o el fabricante que te vende la bomba te vende el controlador también. Y ese controlador, bueno, se encarga de manejar ese voltaje para darle la energía que necesita la bomba para funcionar. Y también lleva la posibilidad de ponerle un sensor de pozo y un sensor de tanque. Bueno, hasta ahí llegó la presentación. Acá les quería recomendar una charla que hicieron nuestros compañeros de IntaScale. Interesante, hablan sobre los paneles solares y sobre los generadores eólicos. Y hablan de otras potencias, digamos. Si ustedes quieren saber, por ejemplo, cómo son las instalaciones que se hacen para grandes riegos, para regar una chacra con bombas grandes, bueno, en este video lo van a poder ver 15 paneles conectados en serie, bueno, y explicados cómo funcionan, cómo esa energía se puede transformar en energía de red para volcarla a la red que utilizamos todos nosotros, ¿no? Así que bueno, les recomiendo esa charla. Y bueno, resumiendo lo que hablé en este ratito, los paneles de 36 celdas son para las bombas de 12 volts y los paneles de 60 y 72 celdas son para las bombas de 24. Los paneles deben apuntar al norte porque estamos en el hemisferio sur. La inclinación del panel depende de la latitud, o sea, de dónde se encuentra el campo, y del momento del año en que voy a usar ese panel, para maximizar los rayos solares del día, ¿no? Que les comenté anteriormente. Y que la sombra y el calor afecta la potencia de los paneles, como les comenté antes. Y bueno, siempre asegurarse con el vendedor o el fabricante si estas bombas llevan o no controlador. Eso sería el resumen. Hasta acá llegó la charla, muchas gracias. Ahí tienen nuestros mails para comunicarse con nosotros, cualquier duda. Y bueno, ahora quedamos abiertos a las preguntas, comentarios. Pueden escribirlo en el chat o si quieren contar algo también pueden pedir palabra y le damos micrófono. Muchas gracias. Perfecto, chicos. Valeria, Saúl, Daniel, muy clarito, muy interesante. Así que, y muy bien en el tiempo, así que más o menos vas a tener entre 15 y 20 minutos para las preguntas. Ya tenemos un par de preguntas en el chat. Vamos a empezar, un segundito. Bien, tenemos una primera pregunta hecha por Andrea. Dice, bueno, muy interesante, muy útil alternativas. ¿Han pensado en promover estas aplicaciones no solo en el marco... me corrió, me movieron el... ¿Han pensado en promover estas aplicaciones no solo en el marco de la energía, sino también promoviendo el valor de la aplicación de energía alternativa para la salud del ambiente ganadero, como un valor agregado a la producción de carne o lana en un circuito verde? Interesante. No sé quién quiere responder. No, sí, nada, solo decir que sí, estamos de acuerdo, está buenísimo y estaría bueno que se tenga en cuenta a la hora de defender estos tipos de sistemas, de cómo se producen, ¿no? Y de cuán sustentables son. Pero bueno, nada más para agregar que estamos de acuerdo con ese comentario. Bien. Dice, y una consulta más, disculpa si lo mencionó ya, ¿han calculado cuánto tiempo de vida útil tiene un panel de tipo solar como para justificar el gasto inicial, más allá del servicio de energía en el campo que no tiene precio? Dice. Bueno, sí, yo les comenté que cuando hablábamos de la celda solar, que tiene una vida útil de 25 años, eso en realidad se mide en la potencia que entrega el panel solar. El panel solar, a los 10 años, la potencia que entrega, por ejemplo, si es de 100 watts, la potencia que entrega va a bajar a 90 watts en 10 años. Y en 25 años va a bajar alrededor de 80. Entonces,
en realidad no es que no es que dejan de funcionar los paneles, sino que baja la potencia que entregan, pero siguen, pueden durar más de 25 años. Y me parece, a ver si entendí bien la pregunta, es esa inversión que uno hace inicial en cuanto la recupera. Bueno, eso hay distintas formas generalmente cuando se calcula cuando se calcula el gasto que se va a realizar en los paneles solares y en todo eso, se compara con otras alternativas para ver en cuánto tiempo se recupera ese dinero, digamos. Entonces, a veces, si hay electricidad de red cerca, por ejemplo, se compara con la electricidad de red, o también a veces se compara con comprar un generador eléctrico a nafta, a combustible. Entonces, así, de esa manera se comparan, y algunos números que son para emprendimientos solares, pero digamos como para electricidad de una casa y eso, que está más calculado que esto, dicen que, por ejemplo, al quinto año de la inversión, el sistema solar pasa a convenir más que, por ejemplo, comprar un generador de combustible. Bien, perfecto. Las dos preguntas que siguen están relacionadas con esta. Una la hice yo, otra lo hace Fernando Garavito, nuestro compañero de la agencia de PICUM. Tiene que ver relacionado a los costos, ¿no? Los costos aproximados de las bombas, paneles solares, o qué costo tendría un equipo completo, por ejemplo, de 12 volt, como el que vos mostraste, Daniel. Bueno, eso va variando. Nosotros no quisimos en esta presentación poner los costos porque, bueno, como después se queda en internet, la presentación va variando el precio, ¿no? Entonces hay que estar mirando. Pero ahora yo miré precios de ayer, por ejemplo, y la bomba de superficie, la de marca SureFlow, en internet está alrededor de 17.000, 18.000 pesos. Tal Y vez un lo podemos panel, pasar a dólares, Dani, no solo por la inflación, sino porque lo pueden estar viendo gente, digamos, claro, compañeros de sí, otros en dólar países. oficial sería alrededor de 160, 170 dólares la bombita, y los paneles deben estar entre 110 y 150 dólares. O sea que más o Para el menos caso entre de la... 300 y 400 dólares, Claro, bomba y panel. ese sería para el caso de la bombita de superficie, ¿no? La que no es sumergible. Ese sería como lo más barato y lo que nosotros estamos usando mayormente, porque vemos que con poco dinero podemos resolver estas cuestiones. Después las bombas de sumergibles, no sé si tenés algún valor acá actual. Yo estuve mirando algo ayer, Sí. si querés comentarlo. No, bueno, las bombas también están muy relacionadas, digamos, por ahí con la marca y digamos, el sistema constructivo, ¿no? La calidad, digamos, constructiva de la bomba en sí. Con una bomba de origen asiático, ponerle sumergible, también de 12 y 24 voltios, o sea que funciona con 12 y 24 voltios, está en 35.000 pesos aproximadamente. Versus quizás una bomba americana, digamos, como la SureFlow que mostró Dani, también sumergible, de 2 y 24 voltios, porque funciona con los dos voltajes, que está alrededor de 250.000 pesos. Digamos, En dólares ahí eso sería, la primera dijiste alrededor de 350 dólares y la sí, segunda de 2.500, más o menos. Sí. esa diferencia. Solo la bomba. Solo la bomba. Solo la bomba. Claro, después eso se le suma el panel, que el panel es parecido en costo a lo que habíamos dicho antes, alrededor de 150 dólares. Y el controlador, que vieron en la presentación, decíamos que va un controlador que está alrededor de 45.000 pesos argentinos, es decir, unos 450 dólares, o un poco más. Perfecto. Bueno, Andrea agradece por la respuesta. Después Aprovechamos y hay hacer... marcas, te sumo ahí un poquito, que hay marcas locales que tienen mucha difusión acá y se están implementando bastante, como la Fiasa, que andan bien, digamos, y que tienen un valor, digamos, intermedio, ¿no es cierto? Digamos, una bomba de ese tipo, ¿no? Que es esa bomba bala que compró el Dani, que es una bomba, digamos, con estructura metálica, ¿no? De acero inoxidable, que es una bomba que con su controlador, que es un controlador complejo, digamos,
está, digamos, en los 170.000 pesos, más o menos. Entonces, hay una gama, digamos, de oferta, digamos, de distintos tipos de equipos, digamos, de bomba, que, bueno, uno ahí puede optar, digamos, en función de la necesidad, de lo que tiene disponible, y bueno, digamos, las posibilidades de compra. Lo que sí, digamos, está bueno que hay bombas que nosotros ya sabemos que funcionan bien y que hace mucho tiempo que vienen funcionando, como el caso de la Surflo, la Fiasa, que bueno, son bombas que tienen algunas más de 10 años de funcionamiento, digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera, como bueno, hay cierta garantía, digamos, de los mismos productores que la vienen usando y vienen resolviendo los problemas del agua. Bien, ahí tenía como dos acotaciones interesantes hoy cuando Dani hablaba sobre la comparación, ¿no? con un equipo, en base a la pregunta de Andrea. También nosotros, que si nosotros ponemos una guada más, ¿cuánto eso significa en producción animal? Si una oveja tiene que caminar 4 kilómetros o tiene que caminar 2 kilómetros, sin duda que eso va a afectar su producción, la cantidad de corderos producidos, la cantidad de lana producida, digamos, puede ser energía que se gasta, ¿no? Incluso podemos hasta calcular lo que vale el pastizal que no están comiendo, ¿no? Decían un 70% aprovechado, estamos desaprovechando el 30% del pastizal, digamos. En el caso acá, sin duda que el hecho de instalar una bomba, de instalar, digamos, una guada nueva, tiene beneficios más que esos, digamos, ¿no? Que llevan a la producción. Bienestar animal y algunos otros valores agregados, sin duda. Ahí cuando hablaban de las dos bombas diferentes, ¿no? Por ejemplo, eso significa, de acuerdo a lo que planteó Isaúl, que es probable que con una podamos llegar a los 1000 metros y los 20 metros de diferencia de altura, ¿no? Y la cantidad de litros que decía, y con otras a otro menor. Sin duda que tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Cuando hablamos de una bomba de $2.500 contra una bomba de 180 o 200. Sí, y los materiales. Sí, los materiales y después la posibilidad de que las bombas sumergibles, digamos, que tienen esta posibilidad de estar dentro del agua, digamos, a 30 metros de profundidad, digamos, bueno, tienen otro diseño que, bueno, que hace que esto, ¿no? Que te permita otras posibilidades, ¿no? de uso, digamos. Las superficiales es una alternativa de bajo costo que se adapta, pero que se adapta con ciertos cuidados, ¿no? Yo ahí mencionaba el tema de la helada como un punto débil, digamos, de las bombas de superficie, pero también el tema del vuelco. Nosotros hemos probado bombas de superficie, digamos, con flotadores sobre las aguadas o sobre los jahueles, digamos, dentro de los jahueles, flotando, y bueno, cuando esa bomba, digamos, se vuelca por algún descuido o algún movimiento de la manguera, bueno, digamos, se llena de agua, bueno, y hay que hacerle un mantenimiento. No se quema, pero hay que hacerle un mantenimiento. Y bueno, son los puntos débiles que tienen esta bomba de superficie, ¿no es cierto? En relación a las sumergibles, que bueno, que por su característica constructiva, digamos, no tienen estos problemas. Perfecto. Bueno, chicos, no hay preguntas y estamos llegando sobre el final. Así que simplemente si quieren 2 minutitos para hacer algún cierre, queda el micrófono abierto. Bueno, desde acá muchas gracias, Seba, por invitarnos. Siempre está bueno poder hacer estos conversatorios para el Fontagro y ir tocando temas que a veces son difíciles, como en el caso que me tocó a mí de los paneles solares. A veces explicar estas cosas sin tocar ciertas cuestiones como la electricidad, la tensión, la potencia, es difícil. Pero bueno, de a poquito tenemos que ir manejando todas esas cosas para, no hay que tenerle miedo, sino hay que tratar de entenderlas como para también tener más herramientas de decisión a la hora de buscar la mejor alternativa para este tipo de cuestiones como son el manejo de las aguadas. Así que desde mi lado, muchas gracias. No sé si los chicos se quieren despedir.
Sí, no, yo también podría aprovechar a rescatar que mucha de la información que compartimos surge a partir del intercambio de experiencia con los productores y productoras con los que trabajamos. Y a partir de ese trabajo en conjunto, digamos, se pueden obtener esta información que después se difunde, se comparte con el resto y permite avanzar y entender cómo una tecnología se puede adaptar y qué recaudos hay que tener para que esa adopción y adaptación sea lo mejor posible, ¿cierto? Entonces, bueno, eso, también agradecer al productor y productoras con los que trabajamos. Y, bueno. Bueno, vale. No, muchas gracias. Bien, muchas gracias a todos. Con esto damos por cerrado el ciclo 2021 de las charlas Fontagros y nos encontraremos el año que viene. Muchas gracias a todos los que han participado y a todos aquellos que están mirando las charlas. Muchas gracias. Gracias. ¿Ya puede grabar? No sé. Dejar de compartir. Ahí está.